Muy buenos días, amigos. Como siempre, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y hoy tengo el gusto de tener a mi compañero de departamento, el doctor Julio César Hernández, catedrático de mi departamento, que por si no lo recuerdan o no lo sabían, es el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del recinto universitario de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, Julio. Buen día, Mildred. Gracias por la invitación y el Eh, espacio. Seguro que sí, para mí es un gusto tenerte contigo y más que hoy vamos a estar hablando de un evento bien importante que está a cargo del doctor Julio César Hernández y es el Congreso de Economía Aplicada. Vamos a darle más énfasis al sexto congreso, es el 6, pero quiero ponerlos, ¿verdad?, a ustedes en perspectiva que ya Julio está un veterano organizando este congreso. Se han realizado 6. Vamos a tener las promociones en la página de su programa. También vamos a tener el video completo de las conferencias que se hicieron. Y quiero preguntarle a Julio, primero que nada, ¿de dónde sale este congreso? ¿Por qué en nuestro departamento se organiza este congreso, Julio? Esto fue parte de una propuesta que se sometió a NINFA. Esa propuesta fue para el 2016 que la aprobaron en el departamento. En su momento fue el director de esa propuesta, era el doctor Julio Barragán, y esa propuesta era para reforzar el departamento, a mejorar las facilidades, hacer este congreso, ayudar a los estudiantes graduados en destrezas de investigación. Y yo era copy de esa propuesta. Con el tiempo, el doctor Barragán marcha a su país, se regresa yo continué trabajando con el Congreso porque yo era el encargado, yo fui el encargado desde el principio, desde ese primer junte que hubo. El Congreso principalmente lo que buscaba era eh, 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 presentar lo que eran afiches de estudiantes y también presentar investigaciones de los profesores a la comunidad. En la parte de afiches de estudiantes también había una premiación que hemos seguido ya por 6 años. Hubo una interrupción con la pandemia, que no hicimos el congreso por 2 años, pero después cuando volvimos a seguir con el congreso, y este año es la primera vez que se celebra fuera de recinto por el paro estudiantil. Pero hemos intentado darle la constancia y el seguimiento para que esto se convierta en una tradición y se convierta en un espacio que yo creo que es el único congreso que toca asuntos económicos en Puerto Rico ahora mismo. Y vemos una importancia en seguir dándole continuidad a estos trabajos y darle las destrezas de investigación a los estudiantes, compartir con otros economistas y personas de la comunidad nuestro hallazgo. Y eso principalmente ha sido el trabajo en este tiempo. Sí, yo creo que es un trabajo bien importante porque me gusta mencionar que lo más importante se hacen conferencias que generalmente lo hacen, ¿verdad? Economistas, profesionales de las ciencias sociales, básicamente, pero es bien importante porque nuestros estudiantes, los estudiantes del departamento y de otros departamentos que colaboran en proyectos de investigación o que están haciendo su investigación para su tesis, tienen la responsabilidad, ¿verdad?, de presentar los análisis que ellos realizan con la mentoría de los profesores. Y eso me parece bien importante porque solidifica
su preparación académica. Cuando estos jóvenes se gradúan, estos jóvenes ya tienen un trasfondo de lo que es hacer investigación, de la importancia de la investigación y de compartir esos resultados con la comunidad universitaria y con cualquier persona que quiera acercarse al Congreso, y eso se ha logrado. Julio, estos congresos, cada uno, ustedes se enfocan en temas diversos. Por ejemplo, ustedes han hecho algunos con temas muy interesantes. ¿Me puedes mencionar algunos para Sí. finalmente aterrizar en lo que fue el tema de este congreso? El año pasado se trabajó el tema de seguridad alimentaria y se presentaron distintos paneles sobre seguridad alimentaria. Ahí yo presenté, por ejemplo, un proyecto que nosotros se llama Food Security Data Center, que yo lo he compartido con desde la EA en el pasado. Y entonces también se trajeron especialistas, por ejemplo, vino unas ex secretaria de la familia para a hablar de lo que es la experiencia del PAN y cómo eso se relaciona con seguridad alimentaria. También vino la economista María Chautegui y compartió también desde la perspectiva de la niñez el asunto de seguridad alimentaria. O sea que usualmente se coge uno o dos paneles para trabajar un tema. Este año, como estábamos fuera de la casa, ¿verdad? De recinto, hicimos un congreso un poquito más pequeño. Usualmente se hacen tres paneles. Esta vez lo hicimos de dos paneles y el tema fue la aportación económica de la Universidad de Puerto Rico a la economía puertorriqueña. Porque estamos en una coyuntura importante para la universidad, ¿verdad? En cuestión presupuestaria, pues se decidió trabajar ese tema. Y entonces se invitó a la doctora Eileen Segarra, a la doctora Indira Luciano, al doctor José Caraballo Cueto, y yo estaba también en el panel para discutir distintos estudios que se han hecho sobre la Universidad de Puerto Rico. Entre los temas que se tocaron en ese panel, pues se habló también por ejemplo, de cuál ha sido el efecto del huracán María y otros eventos atmosféricos y eventos ambientales como terremotos sobre que los estudiantes, la retención de los estudiantes en la universidad. Se habló también, se discutió una encuesta eh, de cómo, cómo es que están las facilidades de la universidad, cómo los estudiantes se sienten, cuán cómodos se sienten con la institución. Y eso fue la doctora Indira Luciano que presentó ese tema, y una de las cosas que encontró, pues en el caso de Río Piedra en particular, esa encuesta se hizo para Río Piedra, que la parte de la planta física y principalmente los servicios de alimentos, que fueron dos cosas que los estudiantes entiendan que la universidad tiene que mejorar mucho en su servicio al estudiante. Principalmente porque en los últimos años, desde que se está implementando la Junta de Control Fiscal, la universidad ha reducido el presupuesto a más de 5.000 millones de dólares de lo que es la fórmula. Entonces, esa reducción en presupuesto, que es una cosa brutal, pues ha significado que la infraestructura de alguna de los recintos y las unidades del sistema pues estén afectadas. Otro de los estudios que se presentaron fue sobre la movilidad social, que se fue por el doctor Caraballo Cueto. Él habló hizo un análisis para ver cuál era el rol de las universidades sobre la movilidad social. Movilidad social es que los hijos estén mejores que los padres y en una posición económica mejor, y que haya movilidad académica también, o sea, que obtengan grados superiores a sus papás y puedan conseguir mejores trabajos, mejores salarios.
Entonces, ese estudio encontró que las universidades son uno de los mecanismos principales de movilidad social en La Puerto Rico. educación. La educación, y él evaluó tres universidades: la Interamericana, Ana Geméndez y la Universidad de Puerto Rico, y encontró que la probabilidad de tú tener mayor movilidad social es con la Universidad de Puerto Rico. Las universidades privadas sí aportan a la movilidad social, pero la universidad que aumenta la mayor probabilidad de movilidad social es la Universidad de Puerto Rico. Entonces, eso fue otro de los hallazgos principales que él encontró, y mi trabajo, el trabajo que yo presenté ese día, pues, que fue el lunes 18 de mayo, pues Ajá. fue sobre principalmente cómo se distribuyen los recursos entre los recintos y ver si son viables económicamente los recintos. Entonces, en esa evaluación, los dos hallazgos principales es que la Universidad de Utuado, de Puerto Rico en Utuado, tiene unos problemas de presupuesto fuertes que hay que atender, pero que se deben principalmente a, a que esa unidad del sistema redujo su matrícula bien drásticamente por los aumentos en matrícula. Esa caída que tuvo la ha hecho que sea no viable económicamente, y pues, por lo menos identifica cuáles son los problemas, pues plantea, abre las preguntas de qué alternativas hay para trabajar con el caso de Utuado. El otro asunto bien importante que Puerto Rico tiene que estar consciente de eso es el caso de ciencias médicas. Ciencias médicas también ahora mismo ha bajado mucho, mucho su matrícula de estudiantes, pero Ciencias médicas provee un sinnúmero de servicios médicos al pueblo de Puerto Rico. Ellos, Esenciales, Julio, esenciales. sí, sí. De hecho, el centro médico en buena medida opera gracias a los estudiantes que hacen sus prácticas allí, y hay una red de servicios médicos que están alrededor del centro médico. Ciencias médicas provee un montón de servicios, tiene hospitales, tiene clínicas, tiene laboratorios, tiene prácticas en un sinnúmero de áreas que le sirven al pueblo de Puerto Rico, y es bien importante ¿verdad? Que estemos conscientes de que la universidad está proveyendo sus servicios y que se le da casi una tercera parte de los ingresos a la universidad, se van a atender a recintos de ciencias médicas, y a dar todo este apoyo al Departamento de Salud principalmente, y a los servicios de salud del pueblo de Puerto Rico. Así es, Julio, sobre eso quería hacerte una pregunta. A la Universidad de Puerto Rico, ahorita mencionaste que se le habían recortado millones de dólares. Si se le devolviera a la universidad su presupuesto, ¿cómo estaría la universidad ahora? ¿Cuál sería el cambio? Bueno, la universidad, ante esos recortes, ha tenido que asumir varias estrategias, ¿verdad? Que no son las mejores prácticas para administrar nada, ¿verdad? Exacto. Una de esas ha sido congelarle los salarios a los empleados docentes, se le ha congelado puestos, se ha dejado de pagar los retiros a los profesores y a A los todos empleados los no empleados le docentes. han ¿Sí? congelado, a todos, A docentes y no docentes. así mismo. Y entre otras medidas, de dejar que se caiga la infraestructura de la universidad, etcétera. Ahí hay algo que yo quiero dejar claro, ¿verdad? Que es que eh, para tú mover una economía moderna, tú necesitas capital humano. Y a medida que Puerto Rico ha dejado de invertir 5.000 millones de dólares en capital humano, eso significa que la capacidad de la economía se va a desplomar.
Y eso es algo que tenemos que estar conscientes del gobierno, tiene que empezar a estar conscientes de eso y la Junta de Control Fiscal también. Nuestra capacidad de repago de la deuda, nuestra capacidad de crecimiento económico Depende, depende de la claro, inversión en capital humano. Entonces, claro. esa desinversión lo que va a hacer es desacelerar la economía y crear un problema crónicos más tarde. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado en estudios que hemos hecho es que cada cohorte de la universidad, o sea, todos los que se gradúan de la universidad, tanto subgraduados, graduados, graduados asociados, un cohorte, un año de la Universidad de Puerto Rico significa 500 millones a lo largo de su vida en contribuciones sobre ingresos para el gobierno de Puerto Rico. Todas esas contribuciones sobre ingresos son contribuciones sobre ingresos que se pierden. En otras palabras, es menos dinero que le llega al gobierno de Puerto Rico en contribuciones. Eso sin contar contribuciones sobre las corporaciones, ¿verdad? Estamos hablando solamente sobre ingresos. Y lo que ellos tienen que estar conscientes que lo que están haciendo es yendo en contra de los mismos bonistas, de la gente que está aportando, porque en su momento Puerto Rico no va a tener la capacidad de pagar si siguen deprimiendo la universidad. Y la universidad no es sustituible con el sector privado, que eso es otra cosa que hay que dejar claro. ¿Por qué? Porque aquí hay un montón de áreas que no son viables tú llevarlas en el sector privado, pero tú tienes que hacerlas como quieras. Por ejemplo, tú necesitas economistas, tú necesitas gente especializada en agricultura, tú necesitas gente en ciencias médicas y en especialidades que son raras, que tú lo que puedes tener son 5 o 6 estudiantes. Para el sector privado no es viable tú mantener un programa como ese, tú lo tienes que subsidiar, pero Exacto. tú necesitas en Puerto Rico esas especialidades, tú necesitas tener unos profesores que trabajen en esa área y no invertir en esas áreas lo que significa al fin y al cabo es que Puerto Rico no va a tener la capacidad para atender problemas que son bien específicos y únicos que solamente los puede atender la Universidad de Puerto Rico. Exactamente. La otra cosa que a mí me preocupa mucho y lo he señalado muchas veces es cuando yo oigo a la gente que no conoce la Universidad de Puerto Rico y tal vez a los que toman las decisiones que no conocen la Universidad de Puerto Rico, es que además de los cursos, de las disciplinas, inclusive esas que tú estás mencionando ahora, que son indispensables, pero que no es costo efectivo para una universidad privada y es responsabilidad de la Universidad de Puerto Rico, son los servicios continuos que presta la Universidad de Puerto Rico a la población, que en su gran mayoría son servicios gratuitos. Si la Universidad de Puerto Rico sigue reduciendo su presupuesto, se sigue reduciendo la plantilla, porque ahora mismo no están sustituyendo uno a uno los profesores cuando se retiran. ¿Quién va a prestar ese servicio? Que lo presta la universidad a la población. Y entonces ahí vamos a ver otro deterioro más grande también en la calidad de vida de la gente en Puerto Rico. Sí, Así que ¿no? quisiera que me abundaras qué tú opinas sobre eso. Sí, ¿no? La Universidad de Puerto Rico ofrece un sinnúmero de servicios indispensables, por ejemplo, la red sísmica, por decir un ejemplo. Exacto. La red sísmica, que es la que monitorea los terremotos y eso. ¿Qué, qué, co- ¿qué incentivo tiene el sector privado para mantener una operación como esa, que es carísima, que tiene que estar las 24 horas? Que la subsidia la universidad totalmente, si se cierra la Universidad de Puerto Rico no hay red sísmica, no hay nadie que nos diga que ocurrió un terremoto, cómo ocurrió, dónde ocurrió. Entonces, por ejemplo, plagas que vengan a la agricultura y arrasen con nuestra agricultura. Quien controla esas plagas es la Universidad de Puerto Rico.
Entonces, cuál es la opción? Destruir la agricultura de Puerto Rico y así como plaga, te digo, y tú sabes mejor que yo, Mildred, Sí, toda la todo el cantidad de cosas que apoyo a trabajan. los agricultores, porque si los Sí, agricultores no saben lo que van a hacer y se sigue desmereciendo la imagen del sector agrícola, ¿qué seguridad alimentaria es con la que nosotros vamos a contar? O sea, en términos sociales, el apoyo que presta derecho con sus clínicas gratuitas para la población, montones de universitarios hoy en día han tenido la oportunidad de serlo y conocer la importancia y los ofrecimientos de la educación a través del Colegio de Ciencias Agrícolas con el Servicio de Extensión Agrícola, apoyando y enseñando a los niños que hay otro mundo, que hay unas profesiones, que tú puedes ser un agricultor digno porque lo puedes estudiar, lo puedes formalizar, puedes ser maestro, puedes ser ingeniero, y gran parte, por ejemplo, de nuestros estudiantes que vienen de la zona central, esa es la herramienta que ellos han tenido para ver que hay un mundo amplio donde hay miles de oportunidades. Y esa es la y, y por, Universidad de Puerto Rico. y por darle otro ejemplo que todos los puertorriqueños usamos todo el tiempo, las carreteras y los puentes que hay en Exacto. Puerto Rico. ¿Quién trabaja aquí y verifica que esas carreteras, esos puentes estén en buenas condiciones? La Universidad de Puerto Rico. Otro ejemplo claro, el agua potable que nosotros tomamos. ¿Dónde están los laboratorios de agua, aparte de acueducto y alcantarillado? En la Universidad de Puerto Rico. O sea, la calidad de agua que bebemos los puertorriqueños se debe, y eso en el huracán María fue más crucial todavía, porque cuando se quedaron inoperantes muchos de los laboratorios, el único que estaba en pie funcionando, la Universidad de Puerto Rico. El recogido de escombros que hubo con el huracán María. ¿Quién fue que asistió en todo el proceso de manejo de desperdicios vegetativos que cayeron, los miles y miles de libras que cayeron y millones de libras que cayeron aquí en la Universidad de Puerto Rico? La gente no tiene idea de la cantidad de Exactamente. servicios que provee la universidad para que Puerto Rico continúe y siga ofreciendo los servicios. Eso de que yo he escuchado gente totalmente irresponsable diciendo que hay que cejarla, que mañana, eso, no tienen idea de la Exacto. cantidad de cosas que nosotros atendemos para que el pueblo de Puerto Rico pueda continuar. Otro ejemplo, inocuidad de alimentos, por ejemplo, en fábricas de alimentos, quien entrena a los estudiantes, quien da seguimiento, asesoramiento a todas las fábricas de comida de Puerto Rico, de la comida que usted se come, es la Universidad de Puerto Rico. Quien da eso es el programa de ciencia y tecnología de alimentos, y sus especialistas están dándole apoyo todo el tiempo a la Exactamente. industria de alimentos, de manufactura de alimentos en Puerto Rico. Así y como esto podemos ir a muchísimos ejemplos más de por qué la Universidad de Puerto Rico es indispensable para el país. Sí, Julio, por eso mi lema es, tú no tienes que estudiar en la universidad para beneficiarte de la Universidad de Puerto Rico. Todos nos beneficiamos. Estamos ahí mencionando temas, ¿verdad?, de impacto directo, pero el país, el mundo necesita otras cosas en las artes, en la escritura, en la literatura. La Universidad de Puerto Rico siempre está ahí. Por eso, Julio, yo pienso que este Congreso de Economía eh, tiene un pronóstico de una larga vida porque hay tantas y tantas cosas que se pueden atender y que ya se han atendido en otros congresos que tú has hecho, pero podemos seguir mencionando tantas y tantas cosas, porque en el caso particular de nosotros y en especial a mí, ¿verdad? Que trabajo para y por el sector agrícola, la universidad hace tantas y tantas cosas, tantas investigaciones, comparte todo lo que hace, porque nosotros no aprendemos para nosotros, aprendemos para el país, aprendemos para compartir todos los resultados de nuestros trabajos. Un congreso como el Congreso de Economía Aplicada hace unas aportaciones que tienen un valor incalculable.
Sí, ¿no? Y principalmente, una de las cosas que yo me he intentado enfocar es el entrenamiento de nuestros futuros economistas. Ajá. Eso es un espacio para nosotros entrenar los nuevos jóvenes y las futuras generaciones de economistas de Puerto Rico para quienes nos están escuchando. El propósito principal de la disciplina de la economía es poder organizar los recursos de forma eficiente para que el país funcione de forma adecuada y óptima. Y eso principalmente es lo que se le está entrenando. Se le está entrenando en técnicas de investigación de cómo identificar problemas y circunstancias y organizar los recursos lo mejor, lo más eficientemente posible. Las presentaciones de los profesores también sirven a nuestros estudiantes porque nosotros tenemos, ¿verdad?, que ese compromiso con el futuro de Puerto Rico y con Así a es. entrenar esos futuros profesionales. Sí, Julio, yo creo que de hecho, vuelvo y repito, el Congreso completo va a estar siendo compartido aquí en la página desde la EA. Después de escuchar nuestro programa, yo les invito a que lo vean y vamos a compartir las promociones de programas pasados. No sé si las hemos grabado todo, pero en realidad se ha trabajado fuerte y sobre todo se ha fortalecido los conocimientos de nuestros estudiantes y las herramientas de investigación que ellos deben tener para seguir adelante en sus estudios futuros o en sus trabajos, ¿verdad? Cuando vayan a ejercer su profesión. Así que esta ha sido una educación académica integral, con unas herramientas bien sólidas para ser los profesionales que son hoy nuestros estudiantes. Están haciendo doctorados o han hecho doctorados, son líderes a través del mundo, porque no solamente están aquí, nosotros tenemos estudiantes puertorriqueños y de otros países que cuando salen de aquí, empiezan en sus profesiones, se destacan, son considerados, tienen posiciones de liderato en los países donde vayan. No, nosotros, eh, eh, de los economistas que se han graduado en los últimos 20 años, 40% están dando clases en universidades de mediano y alto nivel en los Estados Unidos y en Europa. Nosotros tenemos profesores que salieron de la Universidad de Puerto Rico, no solamente de Mayagüez, ubicado en Oxford, por ejemplo, en la Exactamente. University of Canada, que son de las mejores universidades del mundo, y están dando clases. Igual hemos colocado profesores en Harvard, también en Colombia y en otras universidades excelentes. O sea que la Universidad de Puerto Rico no solo produce académicos y investigadores para nosotros y para el país, sino para el mundo. Tú tienes toda la razón. Y yo creo que ahora te voy a entrevistar yo a ti. Tú tuviste la oportunidad de ser jurado en los carteles de los estudiantes. ¿Cuál fue tu impresión de los jóvenes? ¿Cómo presentaron? Y No, casi todo. excelente, excelente. Y, Eh, y- y muchos son estudiantes de bachillerato. Tenemos estudiantes de bachillerato y de maestría, pero los de bachillerato se defendieron muy bien también. No, ellos fueron excelentes y tocaron temas diversos. Tocamos la manufactura, la producción de combustible, el tema de la vivienda. ¿Qué más? Dime, Julio, acuérdamelo. Eran temas diversos, claro, de la ganadería, de la calidad de leche. O sea, hubo temas diversos, muy bien presentados, muy estructurados. Debo decir que tuvieron mucho apoyo, ¿verdad? De aquí del doctor Julio Hernández, que muchos de ellos él era su mentor. Fueron unos carteles excelentes. Nos faltó tiempo para sentarnos a leer esos carteles con calma, porque cada uno tenía un proceso de investigación, un proceso de análisis y por supuesto unas recomendaciones, recomendaciones que hacían sentido.
y uno podría pensar que no eran estudiantes, que parecían profesionales. Así que de verdad que ha sido excelente. Entiendo que en la página, tú tienes una página o hay una página del Congreso donde va a estar toda la información. Si tú quieres darnos esa dirección, Julio, para si alguien quiere un poco más de información, también esté ahí disponible. Nosotros vamos a subir los carteles en nuestra página de Facebook del departamento. Ok. Si lo buscan en Economía Agrícola, van a estar disponibles para... nos vamos a tardar un poquito porque necesito una computadora que tengo dentro de la universidad, pero pronto los vamos a empezar a subir los carteles y van a estar disponibles allá. Por ahora están los videos de las presentaciones de los profesores. Pero yo me imagino que a más tardar para finales de junio van a estar disponibles los carteles de los estudiantes que quien quiera va a estar ahí. También en la página del departamento van a estar disponibles. Sí, un trabajo hecho, preparado por nuestros estudiantes con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y ellos allí dispuestos a contestar preguntas, atender las inquietudes, aclarar dudas. O sea, fue un congreso verdaderamente muy profesional. Y como él mencionó, las conferencias de los investigadores, fantásticas y muy a tono, ¿verdad? Con las necesidades que tenemos hoy en día, que es el fortalecimiento de la Universidad de Puerto Rico al servicio del país, porque además de todos esos profesores que tú mencionaste, como yo siempre digo, la Universidad de Puerto Rico nutre a los centros, otros centros de estudio con los profesionales que ellos tienen hoy día. O sea, no debería ser una competencia. Nosotros producimos esos profesionales para todas las otras universidades y que tengan una educación de excelencia, porque al final lo que queremos es que Puerto Rico sea exitoso. Claro, claro. Yo he tenido la oportunidad de apoyar a muchas universidades privadas en análisis económico y cuando yo voy allá, la mayor parte de su staff administrativo No son de tengo la duda de Universidad de eso, Puerto Rico. no tengo duda. Son que hicieron su bachillerato, su maestría en la universidad y después hicieron su doctorado en otras instituciones, pero es capital humano que generó la Universidad de Puerto Rico para esto. Y uno busca en el sector privado de Puerto Rico, la mayor parte de los administradores son de la Universidad de Puerto Rico también. Mildred, yo no quería perder esta oportunidad para agradecer a los que apoyaron el Congreso. Seguro. Yo quiero agradecer al municipio de Mayagüez que nos prestó el Teatro Balboa, que está recién inaugurado, que es un espacio Precioso, precioso, precioso. precioso. Lo tienen bien cuidadito, bien, Muy un aire acogedor. acondicionado tremendo. Lo recomiendo Sí, a sí. la comunidad y nos lo prestaron libre de costo. También agradezco a Supermercado Selecto que nos dio un donativo para la comida. Agradezco a la Asociación de Estudiantes de Economía Agrícola que nos ayudaron a hacer los ujieres de la actividad. Y agradezco a la Estación Experimental Agrícola, al CEA, al Colegio de Ciencias Agrícolas, porque estuvieron dando su apoyo también al Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que también nos dio apoyo con los estudiantes y uno de sus profesores nos acompañó allá el doctor Alameda, estuvo por allá también. Y al Departamento de Economía de Río Río Piedra, que Piedras. estuvo Sí. también apoyando, y a la Asociación de Economistas de Puerto Rico, que también nos ayudó financieramente con el proyecto. O sea que fue una unión de toda la parte académica de Puerto Rico que trabaja la parte de economía. Y ha sido, y ese apoyo ha estado ahí por los últimos 6 congresos. O sea que esto realmente es un espacio de unión, de trabajo para todos los economistas aquí en Puerto Rico. Y yo le agradezco a todos los compañeros que han contribuido con que el Congreso sea un éxito. Sí, Julio, la verdad es que
Fue un éxito definitivamente y le auguro a este Congreso una larga vida porque siempre hay temas importantes que se trabajan dentro de la universidad y que a nosotros nos interesa compartir. Así que muchas gracias, Julio, mucho éxito. En otros momentos seguiremos hablando de otros temas y ustedes, amigos que están aquí, pues muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que el Congreso está aquí en la página para que lo escuchen de una vez o lo escuchen por parte, pero no pierdan la oportunidad de escuchar lo que se discutió allí. Así, amigos, que ustedes nos pueden seguir escuchando en www.uprm.edu, diagonal desde la EEA. Que tengan un lindo día, Julio, y muchas gracias y éxito. Y descansa Gracias, en este Mildred. verano. Te cuida. ¿Cómo no?